exégesis y qué es la eisegesis, ¿no? Bueno, primero decirte que estas son palabras que tienen que ver con la hermenéutica y con la interpretación, ¿no? Y recordemos que la interpretación, para realmente hacerlo de la buena manera, de la correcta manera, es poder llegar a entender el significado que el autor quiso decir. Ahora, hay muchas herramientas dentro de la hermenéutica para llegar a este resultado. Pero hay dos, que es lo que yo quiero comentarte esta tarde o esta mañana, es acerca de la exégesis y de la eisegesis. Y vamos a ver estos conceptos brevemente, porque no es tan difícil los conceptos, pero sí son muy diferentes. Y uno lleva al error y otro no te lleva al error. Así que son muy importantes, son breves los conceptos, pero sumamente importantes. Exégesis y eisegesis. Exégesis realmente es estas dos palabras, ¿no? Exégesis, exégesis, tienen por delante dos preposiciones griegas, ¿no? Estas preposiciones significan diferentes cosas. En la palabra eisegesis, esta preposición eis, literalmente significa poner dentro de, ¿no? O introducir. Entonces, cuando uno está haciendo eisegesis en un pasaje, uno está introduciendo, está imponiendo ¿qué? Prejuicios, la cultura, lo que uno presupone, la presunción del texto, de lo que uno opina. Es volcar dentro del texto lo que en el texto quizás no está, ¿sí? No se desprende del texto, ¿no? Así que eisegesis es imponer, es poner dentro de, ¿no? Un texto, un significado. Ahora la palabra exégesis, esa palabra ex, justamente es sacar fuera, ¿no? O sea, no es imponer, no es poner, sino sacar o extraer fuera, ¿no? Sacar fuera. Y es lo que realmente uno debe hacer basándose en el concepto de lo que es la interpretación en un texto bíblico. Nosotros tenemos que extraer el significado del autor, no imponer un significado que el autor quizás no quiso decir. El hecho de imponer o poner, como se llama la exégesis, nos da lugar a muchas variables, querido. Porque de acuerdo a la educación, al conocimiento, a la capacidad, a cuántas cuestiones variables darían la variabilidad de interpretaciones en un pasaje. Ahora, si nosotros hacemos exégesis, o sea, si solamente extraemos, ¿no?, del texto lo que significa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa en el original esa palabra? ¿Qué significa esa palabra dentro del contexto que está hablando? O sea, la exégesis realmente nos da la mayor seguridad para poder llegar a entender el significado del autor. ¿Por qué? Porque sabemos que los autores fueron inspirados por Dios. El autor de la palabra de Dios es la Biblia. Los autores inspirados por Dios escribieron la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, toda. Entonces la palabra usada allí, en el contexto usado, en la oración usada, es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo extraigo el significado de la palabra dentro de la oración, dentro de la frase, en el contexto del capítulo, en el contexto del libro y en el contexto de la palabra de Dios, llegaré a un concepto real del significado del autor. Así que, como la palabra de Dios no se contradice, todo el consejo de Dios debe estar involucrado en la exégesis, ¿sí? Para llegar a poder extraer realmente el significado del texto. Así que Dios te bendiga. Espero que hayas entendido muy claramente que la exégesis es el uso correcto de esta herramienta de la hermenéutica. En la eisegesis es un uso peligroso, ¿no? Realmente muy peligroso, ¿no? Que no debe usarse para la interpretación de un texto, ¿no? Así que Dios te bendiga. Dale un like al video si te ha sido de bendición, compartilo, porque es muy importante que cada uno de los que interpretamos la palabra de Dios tengamos en claro estos conceptos. ¿Para quién? Para agradar a Dios. Recuerda que estamos predicando no nuestra idea, sino el diseño y la idea de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.